Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bienvenidos sean todos a esta CMC Talks. Conversaciones quincenales con los líderes de la industria del mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Bueno, les recordamos que esta plática es patrocinada por Noria, el cual es un impulsor de estrategias profesionales en lubricación y análisis de lubricante, para lograr una alta confiabilidad mediante estrategias de mantenimiento eficientes, efectivas y de excelencia. Próximamente tendremos unas promociones para ampliar los conocimientos y estas serán más o menos para las fechas del 9 al 20 de noviembre, así que bueno, ojalá las aprovechen. Nuestras herramientas de estudio y aprendizaje que reforzarán y complementarán sus conocimientos como especialista de lubricación tendrán ciertos descuentos, así que visiten nuestra tienda en línea. Y bueno, pues los dejo en este foro abierto en el cual se hablará sobre el presupuesto de mantenimiento. Cuánto, cómo hacerlo, cómo solicitarlo y cómo defenderlo. Ingeniero, buenos días. Lo dejo a manos de esta charla. Gonzalo, buenos días. Bueno, si vemos justamente el tema de hoy está bastante interesante. Hoy lo que queremos es hablar del tema del presupuesto de mantenimiento. Yo creo que todo el mundo, unos como proveedores y otros como usuarios, hemos visto esa limitante que siempre hay en la organización, el tema del presupuesto de mantenimiento. Y aquí vamos a abrir la mesa de debate para ustedes. En realidad lo que nos interesa es escuchar cómo ustedes ven el tema del presupuesto de mantenimiento, cuánto es lo que se acostumbra en las organizaciones, cómo es que el presupuesto se pide, cómo es que el presupuesto se ejecuta, cómo le dan seguimiento, cómo lo van midiendo y cómo al final del año trabajan justamente para identificar cuáles son los gastos y los requerimientos del próximo año, cómo se defienden o cómo se defiende el presupuesto de mantenimiento, cómo se defiende cuando se presenta y cómo se defiende cuando nos piden un recorte en el presupuesto de mantenimiento. Así es que bueno, iniciamos por ahí con el concepto de origen. ¿Cuánto debería ser el presupuesto de mantenimiento? Adelante. Hola, ¿puedo participar? Adelante, adelante. Bueno. Ya. Bueno, el presupuesto de mantenimiento, creo yo, debe ser el reflejo de tu plan de mantenimiento, ¿no? O sea, tu plan hecho en números. Entonces, esa es la tarea más complicada, ¿no? Cómo yo traslado esas actividades que tengo planificado hacer en números. Y muchas veces ahí pecamos de exceso o por defecto también. Y tenemos que tener, yo creo, una tarea permanente de revisar tareas, revisar costos, revisar tiempos, de tal manera de tener un presupuesto adecuado a las necesidades de tu empresa, ¿no? ¿Y cómo los defiendes? Con tu plan. Pues el plan es el que te va a decir cuánto es. Y la gerencia decidirá si hace o no hace, ¿no? O cuánto puede hacer. Juan, lo que yo escucho es lo que yo quiera. O sea, así como tú lo planteas, lo que yo haga en mi plan de mantenimiento es lo que me tienen que dar. Eso fue lo que yo escuché. No sé qué opinan los demás. Les pido un favor. Cuando den su opinión, me gustaría que la primera vez que lo hacen se presenten para que sepamos quiénes son, dónde están y cuál es su experiencia, y de esa manera podamos ir poniéndole, digamos, ubicando el contexto de la persona que nos está dando su comentario. Lo que yo escuché es lo que yo necesite. ¿Será así? Yo pregunté muy claro, ¿cuánto debería ser? Gerardo, buen día. Adelante, Enrique. Buen día, mi nombre es Enrique Vázquez, 25 años de experiencia en el área de alimentos, diferentes sectores, pero siempre llevando mantenimiento. Pienso que depende mucho de las condiciones de los equipos. ¿Ok? Esto nos va a dar el número. Tenemos que evaluar trabajos de mantenimiento
preventivo, mantenimiento basado en condición. Y ahí se genera también un dilema interesante. Yo tengo que prever partidas para mantenimientos que probablemente van a suceder y poder proyectar fallas de equipos o proyectar condiciones de equipos bajo diferentes escenarios. Y por eso el número pienso que nos los puede dar las condiciones en las que están nuestros activos y qué debo hacer para recuperarlos y hasta dónde nos permite la organización, por supuesto, haciendo un balance del riesgo que vamos a tomar si dejamos de hacer las intervenciones. Buenos días. Adelante, Jorge. Muy buenos días, Gerardo, estimados colegas. Gerardo, verte a los tiempos, un gustísimo. Bueno, yo tengo más de 15 años en el sector petrolero e industrial. He tenido la grata suerte y, digamos, un poquito traicionando a mis colegas de mantenimiento de pasarme al lado oscuro de operaciones y de producción. Pero tengo esa experiencia de ver el otro lado. Y yo creo que aquí hay dos consideraciones, ya viendo desde el punto de vista he tenido la suerte también de ya estar a nivel de gerenciamiento de operaciones y gerenciamiento general. Y la pregunta son dos cosas en el cuánto es el presupuesto de mantenimiento, depende de dos cosas. Primero, ¿cuál es el presupuesto de la empresa en base a su sector y en base a sus ingresos? Depende de qué sector estamos hablando, depende si es una empresa del Estado, si es una empresa privada. Y segundo, depende de cuál es la conciencia de la empresa respecto a la importancia del mantenimiento en sus procesos. Creo que esos son los dos cuestionamientos principales. Si es que la empresa es consciente sobre lo que debe invertir en mantenimiento y lo que mantenimiento representa dentro de su producción, dentro de su aporte de valor y sus metas consecutivas anuales, porque eso debe ir variando cada año, pues entonces tendremos un presupuesto importante para mantenimiento que se reflejará después en la rentabilidad del mantenimiento al final, es decir, cuál es tu costo de mantenimiento por unidad de producción, por barril producido, por servicio entregado. Sin embargo, como digo, en mi experiencia, aún aquí, por lo menos en Ecuador, no estamos todavía, hay muy pocas empresas que realmente son conscientes de la importancia que tiene el mantenimiento dentro de la cadena de valor final hacia la consecución de objetivos. Pues yo, como te digo, ya siendo parte del otro lado, del lado oscuro, de la parte de producción, siempre es a producción a quien primero le señalan cuando hay cualquier problema. Entonces le dicen, no, pero es que producción no nos da, pero es que no tenemos respuestas de operaciones, pero es que operaciones. Y claro, ahí es cuando me doy cuenta por qué operaciones, en cambio, le tira el muerto a mantenimiento. Entonces, es clarísimo el tema, pero es porque no hay una conciencia aún de la importancia del mantenimiento dentro de la cadena de valor. Sigo teniendo posturas un poquito, digamos, depende. Decíamos, depende de mi plan de mantenimiento, depende de la edad de los equipos, lo que decía Enrique, va en función de, entonces una planta vieja debería tener un presupuesto mayor de mantenimiento que una planta nueva, y eso no sería como que la causa de que las cosas se deterioren. Por ejemplo, yo tengo una planta nueva. Como tengo una planta nueva, si yo tomo el concepto de Enrique, no le voy a hacer mantenimiento, porque todo está bien. ¿Sí? Pero luego cuando la planta se haga vieja, entonces le tengo que meter más dinero porque está vieja la planta. A ver, busquemos un elemento que sea mucho más medible en términos de la organización para saber cómo establecer o cómo debería ser establecido. ¿Cuál sería nuestro benchmark o nuestra referencia para establecer el presupuesto de mantenimiento? ¿Quién tiene por ahí algún dato? Podría ser, disculpa, Gerardo. Pero me dijeron que iba a estar del otro lado por el tema de... Gerardo. Y adelante. Podríamos estar evaluando el valor, un porcentaje del valor de reposición de nuestros activos, de tal manera que designemos un presupuesto en función de lo que costaría
un porcentaje de lo que costaría la reposición del activo. En mi experiencia, en algunas empresas tomaban en cuenta un 5% del valor de reposición de los activos, y eso era como que vamos a decir que una de las partes tope del mantenimiento. Ok, Enrique, ese es un punto, yo diríamos, que podemos tomar como base. Hay otro elemento, aparte del porcentaje del RAV, el Replacement Asset Value, que es uno de los indicadores inclusive que se utilizan como, ya sea en el estándar europeo o en el estándar de la SMRP. Hay otro indicador. ¿Cuál sería el otro que pudiéramos estar utilizando? ¿Alguno de ustedes utiliza un tipo de indicador distinto al del valor de reemplazo de los activos? El riesgo de no hacerlo, Gerardo. O sea, hablo del costo de no implementar mantenimiento. ¿Pero existe como tal esa medición? Realmente se puede dimensionar. O sea, yo en algún momento cuando estuve trabajando en Reliability en Petroamazonas, lo que se logró dimensionar es básicamente el riesgo económico en función del impacto que tendría el no realizar mantenimiento versus el realizar mantenimiento. Mauricio, te veo allí con la intención de conversarnos. Coméntanos, por favor. Mauricio, ¿escuchas? Mauricio Alcaraz, creo que se refiere. Ahí está Mauricio, venga Mauricio. Así, adelante, adelante. Sí, te veo con ganas de comentar desde hace rato. A ver, apórtanos, por favor. Sí, lo que pasa es que estaba teniendo unos detalles aquí, pero sí, perdón, me acabo de conectar porque tenía problemas para comunicarme y no estaba escuchando. Entonces, ahorita ya estoy escuchando. Muy bien, adelante. ¿Alguien más? Germán Tucato, por ahí. Tenemos a Roberto Medina. A ver, coméntanos, Lourdes Jaramillo. ¿Quién más quiere opinar al respecto de cómo se define el presupuesto de mantenimiento? Edwin, acabas de ingresar. Bienvenido. ¿Algo que aportar por ahí? ¿Cómo se define cuánto debería ser el presupuesto de mantenimiento? Ricardo, buenos días. Y buenos días con todos. Gabriel Tapia de Ecuador, Grupo Familia. 8 años en experiencia en factura de mantenimiento. Bueno, una práctica buena que la estamos tratando de implementar acá, no está todavía implementado, un porcentaje de las ventas o la ganancia que la compañía ha tenido en su año. Es algo que actualmente no lo tenemos, como te comento, pero sin embargo, este es el camino y la visión a la que queremos llegar. Sí, en verdad pienso que es un camino duro porque es como decían los otros compañeros, el hacer entender tal vez al corporativo el valor que tiene el mantenimiento para alcanzar esas metas de venta. Creo que por ahí más bien sería como que la meta. Gabriel, ese es otro de los elementos que se usa generalmente. O es porcentaje del valor de reemplazo de los activos o es el porcentaje de las ventas. Vamos a pensar que en este año atípico, por supuesto, las ventas de mucha industria se cayeron. ¿Qué pasará entonces con el porcentaje designado al mantenimiento? ¿Será que entonces ese porcentaje desaparecería completamente y este año, como vendimos menos, dejaremos de hacer mantenimiento? En cambio, el otro enfoque, el enfoque que va hacia el valor de reemplazo de los activos, pues los activos, al contrario, ¿verdad? Los activos nunca dejan de valer menos. Los activos ahora valen más y por lo tanto, como el valor es mayor, entonces mi presupuesto de mantenimiento estaría, digamos, un poco más protegido o resguardado ante un año atípico. ¿Cómo les parece que debería ser? ¿Alguno de ustedes tiene un valor que ya utilice en su presupuesto de mantenimiento como porcentaje del valor de reemplazo o un valor en porcentaje con respecto a las ventas de la organización? ¿Cuál sería el valor de referencia? Creo que por aquí alguien lo mencionó, Enrique mencionó 5% del valor de reemplazo de los activos. ¿Sí? ¿Alguno tiene una experiencia distinta? ¿Algún número diferente? Sí, buenos días. Adelante, Marín. ¿Qué tal? Marín Quesada aquí de México, en el área de perforación de pozos petroleros. Okay. Efectivamente, el valor de reemplazo lo tenemos como parte de indicadores, ¿verdad?, de confiabilidad en
en un intervalo de 3.5 a 5. Ok. El dato. 3.5% a 5% del valor de reemplazo de los activos es lo que se asigna al presupuesto de mantenimiento, es lo que quiero escuchar. No precisamente, pero en ese intervalo debería de estar. Ok. No precisamente es el dato que nos autorizan para el mantenimiento. Interesante, Correcto. interesante el rango modificable de 3.5 a 5 a medida que el equipo va envejeciendo, quizás cuando está nuevo, vas comenzando por 3.5. Inclusive, muchas organizaciones o muchas direcciones te dicen, pero es que el equipo está nuevo, ¿por qué vas a gastar dinero? Aquí es donde entra el tema de los repuestos críticos. En esa temporada en que no hay fallas, debes utilizar o podrías utilizar parte de ese presupuesto para ir adquiriendo algunos repuestos críticos de tu equipo, de tu activo, a fin de que lo vayas haciendo y no tengas el gasto y no impacte en el presupuesto para cuando lo estás necesitando y no lo tienes. Gerardo, por aquí Lourdes Jaramillo. Lo que comenta Enrique es muy cierto. Yo por aquí me dejo guiar en mantenimiento a lo que el viento me dictamine casi. Yo creo que lo importante de entrar o de ingresar a este taller es eso, ¿no? Comprobar qué es lo que tienen todos los demás, porque muchas veces esos presupuestos de mantenimiento están regidos por históricos. Oye, el jefe de mantenimiento anterior no gastaba, ¿no? Entonces tú tienes que gastar eso y menos. ¿Cómo le haces para debatirle a la dirección que necesitas establecer un porcentaje fijo, que los equipos se deben mantener con un gasto constante y que no simplemente es ver el histórico hacia atrás o, como dices, en este año atípico, estar al sentimiento de lo que ventas dictamine? Si ventas no vendió, pues todos los demás, toda la cadena hacia atrás se va para abajo, ¿no? Y, oye, ¿y mi mantenimiento qué le hago? Yo creo que este tipo de foros es para discutir y tratar de llegar a la dirección con todos los soportes y decirle, hey, mis máquinas necesitan ser atendidas y este es el porcentaje mínimo que yo necesito o que yo requiero para garantizar que en operación esto no va a fallar. Gracias, Lourdes. Rescato dos conceptos muy importantes aquí. El concepto del histórico comparado con el debe ser. O sea, porque yo haya hecho esto en el pasado, ¿significa que así es la forma en la que tengo que seguir haciéndolo? Ese es un cuestionamiento que creo que es un fundamento básico de esta charla. Y el segundo es si ahora estamos a expensas un poco del permiso, del capricho o de la autorización de alguien en función de que, bueno, este año tienes que gastar menos que el anterior. Esos dos elementos, ¿cómo los combatimos? ¿Cuál sería la estrategia desde el punto de vista de la gestión de un departamento de mantenimiento que tiene un objetivo primordial, que es lograr la confiabilidad que requiere la organización para sus objetivos finales? O sea, ¿cómo entonces construimos un argumento de valor que nos permita salirnos del concepto del histórico y empezar a construir un elemento que nos deje ponernos en el tema de cuál es el debería ser? José, bienvenido, buen día. Buen día, Gerardo. Buen día, Gerardo. Gracias. Aquí estoy escuchando. Bien. Manuel, ¿ibas a comentar algo, Manuel? Sí, buen día, Manuel Vallarta. 15, 17 años de experiencia en mantenimiento acá de México. Mira, de lo que comentaban, nosotros estamos trabajando sobre un porcentaje de la venta. Obviamente ese porcentaje de la venta, alguien tiene que sugerir o pedir o como le queramos llamar, exigir que se asigne. Tocando un poquito el tema del histórico, lo que hemos estado construyendo es que en el día a día y en la operación normal del mantenimiento, el equipo de trabajo de mantenimiento lo que hacemos es que cada necesidad detectada en la planta, una necesidad para los equipos, para la operación, se tiene que cotizar y se tiene que poner una requisición al sistema. ¿Para qué? Para ir construyendo
el historial de las necesidades de la planta. Y no solamente llegar con un bonche o una lista de quejas de cuáles son los padecimientos de los equipos, sino que hay que monetarizar la condición de los equipos para poder hacer uso del historial tal como lo indican. Al hacer el historial y al tener tu lista de actividades monetarizadas, pues ese ya te va a dar un valor en dólares, pesos o lo que en cada país utilicemos. Y así poderlo defender. Escucho una combinación, Manuel, escucho una combinación de dos conceptos. La definición de un porcentaje en función de las ventas como un punto de partida, y creo que lo que estoy escuchando después es cómo repartes ese presupuesto en las diferentes actividades, porque cuando tú defines vamos a decir, un 3% del valor de las ventas, un 2% del valor de las ventas, es un valor. Mientras más la empresa vende, más uso va a tener hacia los activos y por lo tanto, digamos, entre comillas, más desgaste vas a provocar en la maquinaria. Por lo tanto, eso es una justa retribución para hacer el servicio de mantenimiento. Ahora, ¿cómo lo repartes? Creo que es lo que estás mencionando, la monetarización de las necesidades y la detección para entonces dividir ese presupuesto de mantenimiento. ¿Estoy correcto? Gerardo, una acotación principal escuchando a los colegas, yo creo que justo lo que se refieren, y en mi experiencia, es la consideración de que el mantenimiento primero es una inversión, no es un gasto. Y considerando que es una inversión, lo que debería, y lo que en algún momento logramos en alguna empresa que trabajé, es considerar el mantenimiento como un ROI, o sea, como un Return Over Investment, un Return Over Maintenance Activities. Es decir, considerar el que yo invierto en mantenimiento y cuánto voy a retornar por las actividades de mantenimiento reflejado en mi eficiencia, en mi cantidad de producción, en mi calidad del producto, en mi incremento de ventas. Entonces, creo que por ahí va el tema de la monetarización del mantenimiento, más que viendo cómo en este indicador que puede ser el Return Over Maintenance. A ver, tenemos por aquí especialistas en el área de indicadores de mantenimiento. ¿Qué me opinan por ahí los expertos en indicadores al respecto de esto que nos sugiere por aquí Jorge Ortega? Hola. Gerardo. Adelante, José. Mauricio estaba hablando primero. Mauricio, adelante. Sí, perdón. Gerardo, bueno, sobre este tema pienso que hay un factor que podemos estar implementando en las compañías. En el pasado a mí me ha tocado manejar lo que viene siendo el costo de mantenimiento por tonelada. Este factor, si tenemos una tendencia de que se ha estado incrementando, puede ser un argumento para poder nosotros, ante la dirección, estar haciendo la sugerencia de que se necesita invertir un poquito más de recursos en lo que viene siendo el presupuesto de mantenimiento. Okay. Muy bien. José, coméntame. Bueno, buenos días a todos. Bueno, saludos a los que me conocen. Y bueno, yo tengo bastante tiempo, el gran desempeño que yo he tenido a lo largo de mis años, pues ha sido en el área universitaria, a nivel de docencia. He trabajado en la industria, en el sector de manufactura, paralelamente pero nunca he dejado de ser profesor. Y mis conceptos que voy a emitir ahorita tienen que ver más con el conocimiento formal, ¿no? Y por supuesto, la experiencia de todos ustedes es muy, muy valiosa. Es, en principio, lo más importante, porque es a lo que tenemos que enfrentarnos día a día. Pero yo quiero decir, a riesgo de no caer bien, yo voy a decir dos cosas. Yo lo último que haría es atar el presupuesto de mantenimiento al valor de reposición de un activo. Y les voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínense dos empresas A y B que tienen dos activos exactamente iguales con el mismo valor de reposición.
pero el factor de utilización de uno es la mitad del otro. Entonces, se supone que vamos a asignar el mismo presupuesto a ambos activos. No debe ser, eso es lo primero. Tiene más lógica, más razonamiento atar el presupuesto al porcentaje de ingresos, obviamente. Tiene que estar destinado el presupuesto en función del nivel de utilización, porque yo puedo tener un activo que tiene un valor de $1 millón, pero lo utilizo una vez al mes y el presupuesto debe tender a cero, pues. ¿Me entiendes? La otra cosa con Jorge, con mucho respeto, yo sé que es muy motivador que se asocie el mantenimiento como una inversión, pero también hay que respetar los conceptos contables y financieros. Mantenimiento es un gasto por donde usted lo vea. Mantenimiento no es una inversión y bajo ningún concepto debe tratarse como tal. Es mi opinión muy personal y lo digo en estos términos radicales, ¿no? Porque creo que hay que poner los puntos sobre las IES, ¿no? Definitivamente el mantenimiento es un gasto y así hay que tratarlo, ¿no? Yo puedo hacer inversiones en mantenimiento, que es otra cosa, que generan rentabilidad, es otro tema. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues, si partimos de los conocimientos que todos los días estamos pregonando, yo creo que la historia de todo esto debe comenzar con definir el famoso PMO de cada activo. Ahí comienza la historia, independientemente de lo que valga el activo. O sea, se supone que el MSC, por ejemplo, conduce, o el RCM, conduce a un plan de mantenimiento optimizado. Y ese plan de mantenimiento optimizado tiene un costo. Ese es el presupuesto que yo debo asignar a mi máquina, independientemente de todo lo demás. Pero llega el presidente de la empresa y nos dice, usted tiene tanto dinero, hasta ahí tiene. Entonces, después que me diga eso, yo veo cómo hago los ajustes correspondientes. Y lo último que quería decir es, cuando un presupuesto de mantenimiento para un activo que yo defino supera un valor que no es tolerable por la alta dirección, pues eso hay que enfrentarlo contra la alternativa de cambiarlo. Y ahí es donde entran en acción los otros conceptos del costo del ciclo de vida y ver alternativas de inversión. Eso es lo que quería aportar desde el punto de vista formal, ¿no? de lo que se está hablando. Gracias. Gracias por el aporte, José. ¿Qué más me cuentan a partir de esto? Juan, te veo con ganas de poner la mano aquí arriba. Venga, Juan, y llega. Hola a todos. Muy interesante lo que habla Juan Contreras. Sin embargo, yo también tengo algo que decir. Estoy completamente de acuerdo sobre no atar el presupuesto de mantenimiento a lo que tiene que ver con el valor de reposición, pero atarlo al ingreso también tiene problemas. Y es que al ingreso implica que hay no necesariamente los ingresos de una empresa o un sistema productivo reflejan las necesidades de un activo. Es decir, puede suceder, sí reflejan las condiciones de explotación, pero no necesariamente las necesidades. Y podríamos también tener una empresa A y una empresa B, y una empresa A que vende a un precio alto porque, por ejemplo, es considerado un bien de lujo, mientras que el otro es considerado un bien estándar. Los costos de producción tienden a ser similares, pero los ingresos tienden a ser muy distintos. Entonces, ¿por qué asignarle más presupuesto a un sistema de mantenimiento sobre otro? Solamente porque los usuarios perciben un valor mayor sobre un producto, independientemente, aunque los sistemas de producción sean iguales. Ahí yo creo que un concepto que hay que tener en cuenta es que debe estar ligado al concepto de riesgo. Es decir, ¿cuál es el problema? Es cuantificar el riesgo. Entonces, ¿cómo sustentar? Yo pienso que debería haber una conversación con la gerencia en donde usted debería preguntarle, no actuar como un gerente de mantenimiento, sino como una aseguradora. Es como si usted le dijera a su gerente de mantenimiento, listo, ¿cuánto riesgo quiere asumir por parada de producción? Es decir, liberar la empresa de riesgo, esa condición no existe. Siempre hay un riesgo de parada de producción, siempre hay un riesgo de falla. ¿Cuánto riesgo quiere asumir usted? Esto cuesta el plan de contingencia, el riesgo de no hacerlo, como decía la otra persona. Y es decir, el riesgo de no hacerlo es perder N días de producción, podría ser hacer una reparación mayor, un mantenimiento mayor, y el mantenimiento preventivo nos cuesta eso.
el riesgo de, si hacemos mantenimiento preventivo, el riesgo de falla es este, y sin mantenimiento preventivo, el riesgo es este. Confrontar ambas alternativas, y yo pienso que sobre ese escenario se pueden empezar a negociar presupuestos. El riesgo económico, ¿cierto, Juan? Estoy totalmente de Sí, acuerdo contigo. es correcto. Analizarlo como alternativas de inversión, justamente. Totalmente. Ese es un idioma que un gerente financiero te entiende. Es el idioma que todo el mundo entiende y que yo entendí ya del otro lado, netamente. Sí, así es. Yo siento entonces que volvemos a llegar a la primera fase, que es la condición del activo. Ok, el profe José Contreras indica que lamentablemente es un gasto. Sí, yo lo vería como un gasto, pero dentro del rubro de costos, ¿no? Es evaluar nuevamente la condición de nuestro activo y de ahí, bajo un plan RCM, ACR, evaluar cuál sería nuestra inversión o nuestro costo de recuperar el activo, de llevarlo a las condiciones confiables para tener un valor del riesgo tolerable, y de allí vamos a ir presentando cuál sería el presupuesto. ¿Ok? Y también, bueno, el efecto, hay algo que aquí hay que también aclarar, ¿no? Que son los efectos contables, ¿no? Hay una contabilidad financiera y una contabilidad de gestión, ¿no? Lamentablemente los financieros a veces meten todo en un mismo saco, o sea, meten pequeños proyectos que no son capitalizables, meten los costos de mantenimiento, meten modificaciones en los procesos productivos, y cuando vas a ver, hay un llamado de atención porque estás excedido en tus gastos de mantenimiento, cuando en la mayoría de ese pote o de esa inversión se ha hecho modificaciones de procesos que no estaban cuantificadas en ese momento. Por eso es que es importante también separar qué va para mantenimiento y qué va para procesos de modificación, o estos nuevos requerimientos que surgieron durante ese año fiscal y no fueron cuantificadas. Tengo por aquí a Marcelo Reyes pidiendo tomar la palabra. Adelante, Marcelo. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Marcelo Reyes aquí en México, en el norte de México. Me llamó mucho la atención el comentario que hizo José Contreras. Bueno, al principio comentó que él iba a dar un comentario, una sugerencia con respecto a la parte formal, desde el punto de vista de lo que se puede enseñar de manera formal. Aunque después comentó un poco de que el RBA no lo sugeriría como un indicador de referencia de presupuesto. Yo creo que ese indicador ya fue pensado, y yo creo que ese indicador sí es válido siempre y cuando tome en cuenta el contexto operativo de la organización, de la planta, ¿verdad? Porque es una referencia muy directa. Ese porcentaje de RAB va a depender de, por ejemplo, si estamos hablando de una flotilla, de la condición de la flotilla móvil, del lugar en donde esté, de las condiciones de operación de la flotilla móvil. Y si estamos, por ejemplo, nosotros llegando a una organización donde ya hay cierta condición de sobreuso o abuso del activo, nosotros podemos justificar, por ejemplo, estar en un nivel elevado del porcentaje de RAB, y de ahí podemos justificar precisamente que el presupuesto lo vamos a utilizar para poder reacondicionar de nuevo los equipos, ¿verdad? Inclusive en organizaciones donde se restringe el presupuesto, podemos demostrar o podemos intentar justificar por medio de ese indicador que estamos gastando muy por debajo de una referencia que nosotros podemos tener por experiencia en diferentes lugares con contextos operacionales similares, ¿no? Tenemos nos puede servir. En el grupo tenemos un especialista en el área financiera, Germán. Germán Noguera, ¿nos quisieras dar por ahí tu opinión con respecto a este bonito debate entre si considerar o no el valor de reemplazo de los activos como parte esencial de la definición del presupuesto de mantenimiento? Germán. Parece que no lo tengo disponible, don Germán Noguera.
Muy bien. Bueno, creo que está puesto el debate con respecto a cuál es el origen específico. Dice Germán que no tiene el micrófono conectado. Bueno, si por ahí pudieras, Germán, colocar en el chat un poco alguna descripción de cuál sería tu opinión al respecto, te lo agradecemos para poder aprovechar por ahí tu experiencia desde el punto de vista de especialista en finanzas. ¿Alguien más quiere abundar con respecto a este tema del origen del presupuesto de mantenimiento? Respecto justamente a este debate un poquito sobre el tema de incluir o no el RBA como un indicador, y si se lo relaciona con el OEE, con el Overall Equipment Efficiency, no estaríamos cubriendo ahí la parte justamente que yo comparto con el profe Contreras, que es verdad, no se puede de por sí puro el RBA considerar como un indicador o como tu decidor para dar el presupuesto de mantenimiento, asignar el presupuesto de mantenimiento, pero si lo relacionas con el Overall Equipment Efficiency, que sería básicamente relacionar con el porcentaje de utilización y eficiencia del equipo, venga, José, entonces podríamos ya tener un indicador diferente que podría contemplar tanto la parte de utilización como la parte financiera. Adelante, José. Gracias. No, yo solamente quería acotar algo, ¿no?, respecto a mi comentario. Es decir, evidentemente hay un costo de mantenimiento como porcentaje del valor de reposición del activo. Pero ese es un indicador, a mi juicio, que es de resultado. Al final de un ejercicio en su empresa, el costo de mantenimiento de un activo específico representa un porcentaje. Es un cálculo que es elemental de paso, ¿no? Y que usted utilice eso como referencia para decisiones futuras, pues muy bien, está bien, eso no necesariamente está mal. Eso puede estar bien, regular o mal, eso es otra cosa, ¿no? Pero es un resultado, definitivamente. Como muchos saben, yo trabajo mucho el tema de optimización de inventario para mantenimiento. Y hay un indicador que es armonizado, es homologado. Comparte la SMRP y la 15341, que es el valor del inventario como valor de reposición del activo, el valor del inventario de repuestos. Y a mí me parece que, bueno, sí, eso como un resultado está bien, pero decir que uno debe tener un valor de repuestos en el almacén para cubrir las necesidades de mantenimiento de mis activos, eso no le veo la razón, por no decir otra cosa. Entonces yo lo que quería aclarar es, evidentemente vamos a tener un resultado. Y si yo estoy haciendo una muy buena gestión, pues ese es mi mejor benchmarking. ¿Me explico? Si en mi contexto operacional específico, mi costo de mantenimiento es el 10% del valor de reposición de los activos y mi gestión es valorada con otros indicadores de manera excelente, pues sigo con mi 10. Pero eso en cualquier momento puede cambiar, puede subir o puede bajar dependiendo de muchos de los factores que han mencionado. Entonces eso es un poco lo que quería mencionar. Hay una consulta muy interesante por aquí de Claudia Álvarez. Ella está en Chile, el negocio de generación eléctrica. Algunos comentarios y preguntas los voy a leer. El mantenimiento puede ser fijo o variable, dependiendo de si está asociado a la operación o, en mi caso, a la generación como tal. En el caso anterior, que tiene una periodicidad menor a 1 año, no aumenta vida útil del activo, entonces lo consideramos como un costo. Eso quiere decir, le pega al EBITDA. Son los ingresos antes de impuestos y de intereses. Caso contrario sería activable, aumenta la vida útil del activo. Ese es el otro tipo de mantenimiento. La consulta es, ¿hay alguna respuesta correcta en base a cómo debo presupuestar el mantenimiento? Yo creo que el decir hay alguna respuesta correcta quiere decir que sería una respuesta única. ¿Cómo le respondemos aquí a Claudia? Gerardo, hola, buenos días. Soy Claudia. Sí, yo trabajo en Colbún. Sí, seguramente conoces a Jorge Astudillo, los vi en una charla hace unos meses, así que por eso indiqué su nombre. Es lo más cercano que tengo a un poco gestión de activos y todo este tema. Yo trabajo en costos. Entonces,
A mí, ¿qué me pasa? Que yo usualmente recorremos nuestras plantas, ¿cierto? En Chile también tenemos ahora plantas en Perú, pero ¿qué nos sucede? Que nosotros como área de costos, como controlling, le decimos, bueno, tienen que reducir sus costos en un tanto por ciento. De repente sí, metemos la triada también de lo que es el riesgo y qué sé yo, pero nosotros los apretamos por el lado de costo nomás, y tienen que cumplir la meta de un 2, un 5% de acuerdo también a la estrategia y a los objetivos que defina la compañía, la presidencia como tal. Pero ¿qué hace uno? Porque por dónde va, ¿está bien con respecto a las ventas a asignar, a la reposición de activos? Por eso yo preguntaba un poco como desde el conocimiento. Acá hay puros expertos en mantenimiento, operación, planificación. Yo lo veo desde el lado de costo. Por eso preguntaba si hay alguna respuesta como correcta o hay alguna sugerencia, recomendación. Es un poco para complementar, Gerardo. Perfecto, Claudia. Adelante. Tengo la solicitud por aquí de Roberto Medina de tomar la palabra. Roberto. Hola, ¿me escucha ahí, Gerardo? Hola, hola. Sí, adelante. Bien. Buen día, saludar a todos los colegas. Yo soy de Argentina, del norte. Tengo experiencia en plantas mineras y generación de energía. En Chile, por ejemplo, en AIGENER, trabajé varios años y actualmente me dedico a la docencia universitaria y a la consultoría. Quería comentar un poco cómo trabajábamos en esta empresa y en otra empresa más chica, menor tiempo, pero siempre lo hacíamos en base a histórico, y ajustar lo histórico de acuerdo a circunstancias. No tomábamos ningún indicador de referencia, solamente algunos valores porcentuales financieros, y siempre de acuerdo al requerimiento del cliente interno, por ejemplo, lo que nos pedía producción, y producción obviamente lo que le pedía la gerencia general. Por ejemplo, este año tendremos producción de 200.000 toneladas de cobre fino, por lo tanto, producción se debería ajustar a ese pedido de gerencia general. Nos pedían a nosotros como mantenimiento ajustar la disponibilidad de acuerdo a ese pedido. Y ahí nos veíamos en un problema terrible porque no se hacía al revés, de conocer un poco la capacidad que podía dar la planta y si era capaz de cumplir con ese requerimiento, ¿no? Cosa que yo creo que pasa siempre, de pedir y no saber si somos capaces de dar los valores requeridos. Pero siempre, digamos, esos históricos se iban ajustando de acuerdo a la necesidad, principalmente los CAPEX. Necesitábamos cierta cantidad de producción, deberíamos ajustar la disponibilidad y obviamente invertir para lograr esos valores, siempre justificados de manera técnica y económica, como un Power, por ejemplo, se justificaba la inversión en algún equipo adicional, un overall, poner un equipo en cero, en ciertas cuestiones, contratar a una consultora para mejorar la confiabilidad, mantenibilidad, etc. Obviamente ahí aumentaba el presupuesto, pero estaba aceptado para garantizar esa producción. Lo que yo veo con respecto al RAP, al indicador que habían mencionado ya varias personas, sé que está sugerido, recomendado por la SMRP, pero no lo tomo yo como un valor para aplicar mi presupuesto, para construir un presupuesto. Mi idea es siempre por ahí, en el mejor de los casos, digo mejor de los casos porque cada planta, cada empresa es diferente. Tiene circunstancias particulares y no creo que deba ser un indicador general para todas las plantas, ¿no? Entonces, pero sí podríamos tomar esa como un límite, una medida a partir del cual no deberíamos pasar, como un límite de control. Y después con los CAPEX y OPEX, yo creo que los OPEX deberían mantenerse relativamente constantes. Podrían cambiar con los CAPEX de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Bueno, esa es mi opinión, digamos, y la experiencia que tengo. Y bueno, me gustaría tener mejores prácticas con respecto a la opinión de los colegas. Muchas gracias, Roberto. Por allí tengo mano levantada de José Contreras. ¿Alguien más que quiere? También por ahí Sebastián Vivas. Adelante, José, luego Sebastián. Bueno, el comentario tiene mucho que ver con lo que preguntaba Claudia, ¿no? Y, por supuesto, lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Definitivamente, el mantenimiento tiene dos componentes, un componente de costo fijo y un componente de costo variable internamente como mantenimiento. Mantenimiento, como todos sabemos, hay
plan anual de mantenimiento, que es el famoso mantenimiento preventivo, que desde el 1 de enero yo lo conozco para todo el año, y eso es fijo, ¿no? Hay un componente variable que normalmente es superior a ese mantenimiento preventivo, que es todo lo que va surgiendo día a día como consecuencia del imprevisto y consecuencia de las inspecciones. Todo ese mantenimiento es variable, ese costo de mantenimiento es variable, que tienda a tener un comportamiento similar a lo largo de los años, pues si no hay cambios significativos en la gestión de activos, pues eso también es verdad, y muchas veces se considera como fijo. Y desde otro punto de vista, como departamento de mantenimiento tenemos gastos, costos o gastos, yo entiendo la diferencia entre ambos desde el punto de vista financiero, pero como se llama desembolsos, hay indirectos y directos. Está todo el costo directo que tiene que ver con la mano de obra directa en los materiales, servicios y contratos, y los indirectos que tiene que ver con todo el desembolso para los gastos administrativos, como supervisores, gente de planificación, gente de confiabilidad, de sistemas de información. Entonces hay una mezcla compleja ahí de costos y probablemente a nivel de la gerencia del más alto nivel jerárquico, pues se tome una decisión si es un costo fijo o variable, ¿no? Pero internamente el mantenimiento tiene de todo un poco, ¿no? Eso es lo que quería decir. Por ahí, Sebastián. Sebastián Vivas, ¿no? Jorge Ortega en lo que se prepara, Sebastián. Qué pena, ingeniero. No, yo estoy poniendo el tema a manera de consulta, ya que en algún momento, hablando con un par de ingenieros muy duros respecto al tema de presupuestos, me comentaban el concepto de un presupuesto con base cero. Entonces, pues lo estoy haciendo como a manera de consulta. Si alguien habla de eso o si quiere pronto hacer un aporte de eso, me gustaría pronto escucharlo otra vez. Presupuesto base cero. Buen tema. Bueno, el presupuesto base cero en mantenimiento casi que no se aplica en ningún lado, ¿no? Porque lo normal es que asignan un presupuesto y ya eso rompe lo que es el base cero, ¿no? Entonces, en la práctica se asigna un presupuesto y el gerente de mantenimiento ve qué hace, ¿no? Bueno, ya no meto más la mano. Complementar un poquito lo que hablaba hace un momento, la duda de Claudia y escuchando su experiencia. Ella hablaba de que sí, lo que exige la presidencia, el tema de reducción de costos, esa palabrita que a toda la gente que nos ha tocado es la reducción de costos y que personalmente a mí no me gusta mucho la palabra reducir, sino optimizar costos. Recuerden que a veces hay que invertir para ganar y eso es lo que un poquito hay que vender dentro del tema de mantenimiento y hay que venderse en general en toda la operación de la empresa y a las altas esferas que manejan y líderes de cada una de las empresas. ¿Qué es lo que conlleva el tema de siempre reducir costos? Yo creo que a todos nos ha pasado que la primera área que reducen costos cuando hay crisis y cuando hay problemas es a mantenimiento. O sea, es una de las áreas que más impactan siempre. ¿Por qué? Porque a operaciones no le van a tocar, a producción no le van a tocar porque es la que mantiene, es el core business del negocio y es el principal cliente interno de cualquier empresa. Pero a mantenimiento es el primero que lo toca. Y es justamente por la concepción de decir reduzcamos costos, hay que reducir costos más que optimizarlos. Entonces ahí viene el tema de lo que hablaba hace un momento Germán, que estoy totalmente de acuerdo. Gestión de activos en general contempla costo, riesgo, beneficio. Y eso es lo que tenemos que evaluar en función de cómo determinar el presupuesto. Tema presupuesto cero, nuevamente no existe para mí tampoco, a menos que, creo que por ningún lado, a menos que uno pues monte una empresa para comprar activos, invertir, dejarlos que se dañen y reemplazarlos todos de nuevo. O sea, eso no existe realmente. Entonces, ¿cómo se integra el presupuesto de mantenimiento? Una vez que ya tenemos una cantidad, ya que tenemos definido un valor, ¿cómo construimos ese presupuesto de mantenimiento? ¿Alguien que quiera compartirnos por ahí su práctica actual?
hemos comenzado ese tema. A ver, vamos adelante. Juan Antonio, por ahí quieres aportar algo. Sí, Gerardo, buenos días. Buen día. Bueno, la verdad es que es, como siempre, estas charlas resultan muy interesantes, ¿no? Porque pues cada quien tiene su parte de su verdad, ¿no? Lo que está viviendo, lo que le ha tocado vivir y cómo le ha tocado resolverlo, ¿no? La verdad es que cuando yo diferencio, por ejemplo, ahorita lo que están hablando de base cero, para mí en base cero es cada vez que lo hago parto de cero, no es que tenga cero, ¿verdad? Y digo que voy a necesitar para este año, ¿no? A mí me tocó hacer algunos presupuestos y de diferentes maneras, una donde te ponen un valor y hay que tratar de ajustarse en base al historial, en base a la inflación, como siempre, todo lo que están hablando ahorita. Pero yo creo que el mejor ejercicio que me tocó, que puedo compartir, es cuando nos sentamos junto con los financieros y los de operaciones, todos en conjunto a hacer el presupuesto y cada quien iba exponiendo las razones y era como un negociar ahí directamente, ¿no? No esperar hasta el final, sino desde antes sentarnos a negociar con la gente y desde luego, pues ya dependiendo el activo, dependiendo lo que necesite para el siguiente año, lo que yo he detectado, es lo que yo voy a defender, ¿verdad? Entonces ya tengo la base, que es mi preventivo, como bien decían hace rato, pues ese ya tengo más o menos bien establecido lo que me cuesta y los eventos que tengo definidos que voy a hacer el próximo año, y hay una parte que desconozco definitivamente, que son las fallas, que son aquellas cosas que no he podido advertir, que no he podido detectar, que de alguna manera pues siempre va a haber ese componente, ¿no? Y ese componente pues debe tener pues un colchón, por llamarle ahí, para atenderlo, ¿no? Pero normalmente, pues yo creo que como lo hacen todos, ¿no? En base a principio de año o a finales del año anterior, empieza uno a ver las necesidades. Yo quería agregar aquí nada más un punto que siempre me ha resultado interesante. Cuando hablamos de plantas que son más antiguas que otras o que tienen activos más viejos que otros, yo una vez intenté meter el concepto de por qué no integramos la depreciación como algún factor que mitigara a las plantas antiguas, ¿no? Porque las plantas antiguas ya tienen una depreciación, pues desde luego los equipos ya tienen que irse pensando en cambiar, o inclusive hasta para conseguir repuestos, etcétera, ya resulta un poco más difícil porque a veces ya no los encuentras en el mercado y eso te implica mandarlos fabricar por fuera, mandarlos a hacer ya de forma muy específica y tienen otro costo distinto. Entonces, yo trataba de meter ese valor también, oye, pues en las plantas que son más antiguas, veamos qué depreciación ha afectado, y las plantas nuevas casi tienen muy poco depreciación, pues por tanto deberían de tener un poco de más flexibilidad las plantas antiguas en el tema de atender el presupuesto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo estaría ahorita aportando. Muy valiosa tu aportación, Juan Antonio. Yo sabía que tenías algo ahí que aportar aquí al grupo. Marcelo, coméntanos. Sí, te lo paso. El compañero que preguntaba acerca del presupuesto base cero, yo trabajé en una herramienta corporativa. Yo lo vi muy desafiante para la organización de mantenimiento, porque es puramente tener en un grado muy avanzado la parte de la planeación de la organización, porque se requiere tener buenos controles de cómo se está ejercitando el presupuesto. Y otro compañero comentó acerca del presupuesto base cero en preventivo y en las fallas, ¿verdad? Pero si nos vamos a algo muy simple, muy simplista, es por ejemplo en el plan de mantenimiento preventivo, típicamente podemos ver el presupuesto anual como una bolsa, ¿no? Que no vemos qué hay ahí adentro, y finanzas nada más nos pide que nos apeguemos al cumplimiento de la bolsa que está allí, ¿no? Obviamente en reportes mensuales o trimestrales. Pero cuando nosotros hacemos el presupuesto base cero, nosotros nos metemos al detalle en lo que está dentro de esa bolsa. Hablando nada más de mantenimiento preventivo, nosotros desglosamos en cada una de los equipos o activos, realmente el tipo de equipo de mantenimiento que vamos a dar por frecuencia, por especialidad, considerando por la tarea
tanto la gente que vamos a involucrar en horas hombre, porque tiene un costo asociado a horas hombre, tanto las refacciones que vamos a usar en el tiempo que lo vamos a hacer, e inclusive si vamos a ocupar equipo especial, por ejemplo, grúas o otro tipo de equipo especial, o inclusive vamos a soportarnos con algún tipo de soporte externo. Nosotros lo hacemos en una base unitaria y luego lo vamos fijando en las frecuencias de repetición durante todo el año. De tal manera que ahora a nosotros nos van a medir en cada periodo de evaluación del ejercicio presupuestal, vamos a decir que sea un mes. Entonces nosotros vamos a decir si en el alcance con la gente, en el costo que dijimos y en el tiempo que se iba a hacer, nosotros ejercimos el presupuesto tal como nosotros lo presupuestamos. Y entonces de esa manera nosotros estamos yéndonos al detalle dentro de esa bolsa. Al siguiente año, en lugar de decir voy a incrementar un 2 o un 3% de presupuesto, o me piden que lo reduzca a un 2 o un 3%, entonces yo justifico cada una de esas actividades. De decir qué va a pasar si yo no la hago, o inclusive yo puedo optimizarla si realmente estoy excediendo el resultado de lo que yo estoy comprometido con la gerencia y con la operación. De eso, a eso es lo que yo llegué a ver con respecto al presupuesto base cero, pero se requiere que el área de planeación esté muy estrictamente verificando ese ejercicio a través del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. Gracias. Marcelo, estamos llegando al final de la hora que tenemos programada para esta charla. Voy a darle la palabra por allá a Enrique Vázquez, que tiene la mano levantada hace un buen rato, y les propongo lo siguiente: hacemos un resumen de lo que se habló en esta sesión y les propongo que la continuemos dentro de 2 semanas. Creo que queda mucho por hablar, queda mucho por desglosar. Esperemos hacer un resumen, lo publicaremos por allí para que ustedes tengan unas cuantas notas y podemos continuar con este debate en 2 semanas a partir de donde nos quedamos. Por favor, Enrique. Ok, Gerardo. Sí, básicamente yo quería manifestarle en función del tiempo que me estoy llevando hoy de aquí como una posible metodología, y es: yo tengo inicialmente un plan de mantenimiento por calendario que debo cumplir. ¿Por qué? Bueno, porque es el plan de mantenimiento de mi máquina y debo hacerlo. Esa es una de las fases. La otra fase es que yo debo ir levantando un mantenimiento o los elementos de mantenimiento basado en condición, donde ya debo saber qué voy a hacer adicional para mi próximo ejercicio. En función de eso, voy a quitar o voy a poner a mi presupuesto. Además de eso, estos gastos en los activos específicos, voy a hacerle una comparación con el valor de reposición del activo, y al hacer la comparación con el valor de reposición del activo, de una forma u otra lo estoy relacionando con el ciclo de vida del activo, y veo si esos costos superan o no y el porcentaje requerido de valor de reposición para definir nuevas inversiones que, más que se vuelvan un OPEX, se vuelvan un CAPEX. ¿Ok? Y de allí presentar mi plan de mantenimiento y mi plan de inversión como mantenimiento para el año que viene. Eso es lo que yo me estoy llevando, y sigo yo y disculpa que insista, sigo yo con el tema del CAPEX y el OPEX, con la contabilidad financiera y con la contabilidad de gestión, porque siento que en los procesos siempre durante el año nos piden que hagamos cosas que no están presupuestadas y que debemos diferenciarlas. Entonces, cuando nos vamos hacia un indicador financiero propiamente, donde va todo para una bolsa, a veces el tema de manutención se ve distorsionado porque se piensa que es de manutención, pero fue de modificaciones de proceso. Yo pienso que ahí luego en otra sesión debemos trabajar en esto. Gracias. ¿Cómo tratar los proyectos de mantenimiento que se salen del gasto común y que se van a capitales de inversión, acá, pues, como bien lo mencioné? Muy bien, ¿alguien quiere hacer un resumen rapidito? Un minuto para cerrar esta charla, y entonces, bueno, hagamos
el compromiso, separemos por ahí la fecha dentro de 2 semanas para poder reunirnos nuevamente y continuar hablando un poco más al respecto de cómo se construye el plan, el presupuesto de mantenimiento, cómo se justifica el presupuesto de mantenimiento, cómo se llega a ese concepto que menciona Jorge, también lo menciona por aquí Germán Hoguera, lo que habla en los objetivos de la gestión de activos, ese delicado balance entre riesgo, costo y desempeño, que al final de cuentas tiene que venir llegando a la parte de mantenimiento. ¿Vale? ¿Abierto aquí? Dale, José. ¿Me pide la palabra? Sí, claro. Bueno, nada, yo lo primero que quiero es felicitar a Gerardo por esta iniciativa, porque este es el tema que nos une a todos. A algunos les gusta la confiabilidad, a otros les gusta más la planificación, a otros el tema de gestión de activos, pero este es el tema más integrador de todos los que hay, ¿no? El dinero. Y bueno, el resumen que yo quería hacer es reconocer que el mantenimiento tiene componentes de costos distintos, variables, fijos, directos, indirectos, sobre todo, y quiero dejar abierto el siguiente punto para la próxima reunión. El presupuesto de mantenimiento tradicionalmente se expresa en función de las distintas partidas, ¿no? Es lo normal que se hace, pero estamos investigando y promoviendo que se le dé mucha importancia a expresar el presupuesto en función del tipo de mantenimiento. Creo que eso es vital y es la forma más correcta de poder justificar esas inversiones, porque la palabra inversión tampoco es que esté prohibida, ¿no? Pero esas inversiones, esos gastos que hay que hacer, y no hay mejor forma que demostrarlo con el costo que tenemos en cada uno de los tipos de mantenimiento que tenemos. Eso es lo que quiero dejar aquí sobre la mesa para la próxima reunión. Gracias. Escuchándote, José, se me ocurre que podríamos hacer algo bien interesante para dejar un punto de debate a la siguiente reunión. ¿Cómo es dividir tu presupuesto de mantenimiento? Y del 100%, ¿cómo es que cada uno lo separa? ¿En qué áreas lo separa? ¿Qué porcentaje le asigna más o menos a qué áreas? Eso nos podría dar un poquito de luz al respecto de cuáles son las partidas, como tú bien lo mencionas, que pudieran darnos esta luz. Entonces, preparamos la encuesta, la lanzamos en el transcurso de la próxima semana para tenerla lista para en 2 semanas discutirla por aquí, ¿les parece? Perfecto. Bueno, pues agradeciéndoles otra vez a nombre del CMC, del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad Latinoamérica, la participación en este evento. Los invitamos, por favor, a mantenerse por aquí sintonizados en 2 semanas. Vamos a compartir el link de la grabación de esta sesión para que si algunas personas no pudieron participar, puedan más o menos ponerse a tono con lo que se conversó y que sea como una continuación muy nítida con respecto a lo que viene la próxima semana. Les agradecemos, se suscriban al canal para que ahí mismo ya les lleguen las grabaciones de lo que se conversa cada 2 semanas y que nos ayuden a divulgar esto hacia el resto de la comunidad. Les agradecemos mucho su participación, me da mucho gusto ver caras conocidas. Ahí tengo a mi hermanito Marcelo de Bolivia, que hace muchos años ha de estar muy contento porque regresa a Evo. Bueno. Creo que esta conversación no va a terminar acá. Un abrazo para todos, que tengan muy buena semana.